Saludos queridos amigos, es un placer estar con ustedes nuevamente para iniciar un nuevo trimestre. Hoy vamos a comenzar tratando acerca de Efesios, epístola del apóstol Pablo a los Efesios. La primera lección ya ustedes la han estudiado durante la semana, Pablo y los Efesios. Es una epístola interesante, una epístola que tiene muchos temas teológicos y de gran inspiración también. Fue escrita posiblemente alrededor del año 60-62 en Roma, cuando el apóstol Pablo se encontraba preso allí. Éfeso en aquel entonces pues era una ciudad populosa, una ciudad capital de lo que hoy es Asia Menor. Tenía alrededor de 250,000 habitantes y en el centro de esa ciudad se destacaba un extraordinario edificio, un magnífico edificio muy hermoso que era el templo de la diosa Diana o Artemisa. Y evidentemente ese era el centro de reunión de todo el pueblo. Ahí iban ellos a adorar, pero también iban a escuchar a los grandes pensadores, filósofos que presentaban sus enseñanzas y sus teorías, a toda la gente que ansiosa de escuchar nuevas verdades o nuevas enseñanzas, iban allí. Así que el tema que vamos a tratar hoy nos presenta especialmente cosas que ocurrieron allí en el tiempo en que Pablo se encontraba en Éfeso. También quiero decirles de que una de las cosas interesantes que vamos a encontrar en la epístola es el bosquejo que se presenta. A lo largo de este trimestre vamos a estar ampliando ese bosquejo. En primer lugar, hay un bloque fundamental que presenta la salvación mediante la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y el segundo bosquejo nos trata acerca de la iglesia en 5 metáforas maravillosas que el apóstol Pablo presenta, como la iglesia en las manos de Dios es el instrumento para cumplir con su propósito de que el misterio develado en Cristo pueda ser dado a conocer a todo el mundo. Así que sin más preámbulos, vamos a entrar hoy en la primera de nuestras lecciones, que es Pablo en Éfeso. Habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Pablo nunca trabajó solo, o sea, él siempre estuvo asociado con él. En un tiempo anduvo con Bernabé, después anduvo con Silas, y aquí lo vemos con Priscila y Aquila, que la acompañaron también en este viaje misionero a Éfeso. Aquila y Priscila fueron indudablemente grandes colaboradores de Pablo. En una ocasión lo vemos haciendo tiendas junto con ellos para poder mantenerse. Y en este versículo, en estos pasajes, vemos como Pablo, al acudir a Éfeso, lo primero que hizo fue ir a la sinagoga. Y allí discutía con los judíos. El tema central de Pablo de discusión era presentar a Cristo como el Mesías que había sido prometido. De hecho, Pablo se había propuesto no predicar a otros, sino Cristo y este crucificado. Y ese era el deleite del apóstol Pablo, que los demás pudieran entender que aquel a quien él adoraba, con el que había tenido su encuentro rumbo a Damasco, era precisamente el Salvador del mundo. Era el que había sido anunciado por los profetas de antaño. Y por lo tanto el ánimo del apóstol era tratar de imbuirlos a ellos de la necesidad de aceptar a Jesús como su Salvador personal. Ahora, en esta primera visita que el apóstol Pablo hace a Éfeso en su segundo viaje misionero, ocurrieron algunos incidentes interesantes que quiero mencionar ahora. Y vamos a ver el primero. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús.
y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Fíjense bien cómo en este pasaje se nos presenta que lo más importante sobre todas las cosas, más que la elocuencia, más que el conocimiento, más que el dominio de profecías o el dominio de las escrituras, más que hacer milagros, inclusive lo más importante es el compromiso que tenemos con Jesús. Estos hombres predicaban a Cristo, hablaban de Cristo, decían que venían en el nombre de Cristo inclusive. Sin embargo, el demonio no los reconoció como tal. Sí, él conocía a Jesús, conocía a Pablo, pero ellos quiénes eran. Por lo tanto, ahí vemos lo que sucedió. Los resultados no fueron más obvios. Cayó sobre ellos, los golpeó y finalmente miren de la manera que salieron huyendo, totalmente avergonzados, desnudos y heridos, dice ese pasaje, ¿no? Y pienso cuando Jesús venga que va a ocurrir también lo mismo. El Señor dice que muchos van a venir en aquel día y van a decir, Señor, Señor, no echamos fuera demonios en tu nombre, no sanamos enfermos, no hicimos milagros. Y el Señor les va a decir, no os conozco, apartados de mí, obradores de maldad. Así que el identificarse con una religión, el tener un cargo en una iglesia, el decir que eres cristiano, que tu nombre está en los libros de la iglesia, el que devuelvas los diezmos, el que esté dando grandes ofrendas, no es lo más importante, no es lo central. Lo básico, lo fundamental es que tú hayas aceptado a Jesús como Señor de tu vida y que Él sea tu Salvador y sea tu conductor todo el tiempo. Que todo lo que tú hagas lo hagas por amor a Jesús y porque tienes una relación personal con Jesús. De hecho, lo más importante para el reino de los cielos no es tanto lo que tú sabes, ni lo que eres, ni cuánto posees. Lo más importante para el cielo es que tú seas un discípulo de Cristo, que tú ames a Jesús y que tú hayas recibido de Jesús la bendición de ser su amigo. Que lo lleves en tu vida, en tu corazón y Él sea tu Señor y Salvador. Eso es lo más importante. De otra manera, no tendríamos ningún poder contra Satanás. Solo aquellos que hemos echado nuestra suerte con Cristo, solo aquellos que dependemos constantemente de la gracia de Dios, solo aquellos que vivimos en oración constante pidiendo a Dios que Jesús pueda habitar en nuestra vida y que sea el conductor de nuestra vida, podremos enfrentar finalmente a Satanás con todas sus artimañas, con todos sus ataques y salir finalmente vencedores. Así que, hermanos queridos, amigos, acepta a Jesús como Salvador. Permite que Jesús sea el dueño y Señor de tu vida, que sea el centro de tu vida y tú verás que puedes avanzar sin ningún temor porque serás victorioso en Cristo Jesús. Veamos otro problema que ocurrió también allí en Éfeso. Dice que hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. En aquel entonces no se llamaba iglesia cristiana, se llamaron cristianos después en Antioquía, pero ahora se llamaba el camino a todos aquellos que seguían a Jesús. Por cierto, me parece que eso viene de lo que Jesús le dijo allá a Felipe en el aposento alto. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que el único camino que tenía aquella iglesia era seguir a Jesús. Y sucede que un platero llamado Demetrio, que hacía plata, templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en toda casi Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y en el mundo entero. Veamos la situación que ocurre aquí. Este hombre, Demetrio, era un gran negociante y se había aprovechado de la adoración a la diosa Diana para hacer sus templecitos y vendérselo a todos aquellos que adoraban a esta diosa. De ahí se había enriquecido juntamente con él todos los demás que cooperaban en ese negocio. Era un negocio bien lucrativo. Y saben, esto yo lo transporto, hago un puente también con nuestras profesiones de fe, con nuestras denominaciones, con nuestras iglesias en estos días. Me llama la atención cómo muchos han hecho de la fe un comercio también y están lucrando a través de eso. No estoy en contra de lo que dice el apóstol Pablo también, que el obrero es digno de su salario y que los que predican el evangelio deben vivir del evangelio.
Pero una cosa es vivir del evangelio honestamente y de una forma moderada, sufragar para los gastos. Otra cosa es enriquecerse a costillas del evangelio, enriquecerse a costa de Cristo. Eso realmente es un grave pecado delante de Dios. Esta gente se enriquecieron aprovechándose del fanatismo de los demás, y hay muchas personas, hay muchos predicadores hoy en día, hay muchos que se declaran a sí mismos evangelistas, que andan por todas partes y se están enriqueciendo también a costa de la fe, de la fe simple, sencilla, de hermanos que piensan que ellos están predicando la verdad, cuando en realidad lo que están es engañando a muchos y dividiendo a la iglesia. Pablo fue claro cuando dijo que no eran dioses los que se hacían con las manos. Aquí predicó una gran verdad y admiro siempre el valor de Pablo de decir estas cosas en lugares donde realmente se adoraban dioses a través de las figuras humanas o figuras de estatuas o imágenes que rememoraban a esos dioses, como el caso de la diosa Diana. Por lo tanto, Pablo enfrenta el mal en su mismo terreno, le llama al pecado el nombre que le corresponde. Y esto trajo como resultado que mucha gente comenzara a entender la verdad, porque sabes, en medio de las tinieblas, la luz es tan poderosa que se va abriendo paso y va disipando las tinieblas del error, del pecado en todas partes. Por eso cuando se abrió paso la verdad, esta gente que adoraban a Diana realmente se dieron cuenta que estaban confundidos y comenzaron a aceptar la fe que predicaba Pablo, y esto tendía a echar por tierra el negocio del cual vivía Demetrio y también sus asociados. Evidentemente, se estaba cumpliendo una profecía que el profeta Isaías menciona en su capítulo 60, cuando dice que tinieblas cubrirían la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. De manera que esa gloria de Dios, que es su carácter a través del evangelio, es la que hace posible que las tinieblas del pecado puedan huir y finalmente la luz de Cristo pueda brillar en cada rincón y en cada lugar. Hoy también en nuestro tiempo hay muchos que adoran imágenes. Quizás no son tan literales esas imágenes, pero podemos adorar dioses de cualquier forma, siempre y cuando sea algo que esté ocupando la adoración al verdadero Dios. Cuando eso ocurre, es necesario que la luz pueda iluminar al mundo. Hay mucha gente que está hundida en filosofías, que está hundida en humanismo, que está hundida también en secularismo, está hundida también en el evolucionismo y otros tantos ismos que tienen confundida a la gente, espiritismo y otras cosas más. La luz del evangelio necesita brillar. Nosotros debemos ser reflectores de esa luz, debemos darle al pecado el nombre que le corresponde y exaltar a Cristo por encima de todas las cosas para que la gente pueda conocer a Jesús y pueda finalmente salir del oscurantismo, pueda salir finalmente del antro de pecado en el cual vive y puedan vivir una vida pura y santa en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo es un símbolo en estos momentos de la actitud que como cristianos y como miembros del cuerpo de Cristo debemos nosotros asumir. Claro, esto trajo un problema serio. Vamos a ver cuál fue el problema que trajo. Porque claro está, cuando uno se enfrenta a Satanás, las consecuencias vienen por añadidura. Dice que cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grandes Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. Muy bien, muy prudente eso. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Eran autoridades que habían sido impresionadas también por la predicación de Pablo. Unos pues gritaban una cosa y otros otra porque la concurrencia estaba confusa. Mira, lo que el diablo hace es confundir. Esa es la tarea de Satanás. Satanás trata de enturbiar el entendimiento, trata de embrutecernos, trata de hacer que no entendamos la verdad. Esa es la función de Satanás. Y claro, cuando nosotros enfrentamos el pecado, cuando nosotros decimos la verdad clara y sonante, la gente indudablemente van a llenarse de ira, muchos se van a llenar de ira y nos van a combatir y nos van a perseguir. Eso está predicho desde hace mucho tiempo y va a ocurrir también. ¿Por qué? Porque tal como predice allí Apocalipsis, y esto lo estudiamos en días pasados, capítulo 12, versículo 17, dice que el dragón se llenó de ira
contra el resto de la descendencia de ella, el resto de la descendencia de la mujer, y se fue a hacer guerra contra ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa ira está presente en nuestros días. Esa ira irá en aumento cada vez más en la medida en que el pueblo de Dios siga predicando la verdad indiscutible tal cual aparece en la Biblia. En la medida en que el pueblo de Dios siga siendo fiel a los principios de la palabra de Dios, incluyendo los mandamientos de la ley de Dios y exaltando el sábado como el verdadero día de reposo. Y se llenará de ira también la tierra. El pueblo de Dios será perseguido también, tratarán de destruir tal como quisieron hacer con el apóstol Pablo. Eso se debe precisamente al hecho de que Satanás está airado. Él sabe que le queda poco tiempo y quiere aprovechar al máximo para destruir al pueblo de Dios. Sin embargo, Dios va a intervenir por su pueblo. De la misma forma que hubo allí personas que intercedieron por Pablo y también los oficiales, las autoridades intercedieron por él, le aconsejaron que obrara prudentemente. Y después vino el tribuno y entonces en esos momentos le dijo a la multitud: ustedes están obrando mal, vamos a ser acusados por sediciosos. Hay un tribunal donde ustedes pueden llevar esta querella. Y ahí Demetrio y los demás que se defiendan como puedan, a ver si pueden ganar este pleito. Eso es un asunto de las autoridades legales. Y finalmente dispersaron a la multitud. Dios también va a intervenir en el momento preciso. El Señor va a intervenir en el momento más álgido de la historia de este mundo, cuando el pueblo de Dios es perseguido, porque Cristo mismo va a venir a liberar a su pueblo. Va a venir a buscar a sus redimidos. Y finalmente todos los que instigan el mal y los que obran mal contra el pueblo de Dios y han querido destruirlo serán eliminados para siempre. Gloria a Dios, porque esa es la bendita esperanza que todos nosotros tenemos. Ahora quiero mostrarles algo aquí que les va a interesar. Vean, por ejemplo, esta vista. Aquí tenemos el templo de Diana en Éfeso. En ese hermoso cuadro aparece esta joya arquitectónica que fue considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Sumamente hermoso. Era un templo en el cual cabían miles de personas. Pueden ustedes imaginarse cuánta gente se metió allí, se congregaron allí cuando sucedían los hechos de Pablo. Miren ahora cómo está ese templo. Esos son parte de las ruinas de ese templo. De aquella belleza solamente queda esto. Así va a pasar con las obras humanas. Así va a pasar con todo aquello que el hombre levante para enorgullecerse, para alabarse a sí mismo, para atraer la atención sobre sí. Todo va a ser destruido y no va a quedar nada en absoluto. Pero aquellos que hemos confiado en Jesús, aquellos que como el apóstol Pablo hemos hecho a Jesús el centro de nuestra vida y estamos viviendo para serle fieles, vamos a perdurar por toda la eternidad. Los redimidos seguirán viviendo como las estrellas a perpetua eternidad. Esa es la hermosa promesa que tenemos de la palabra de Dios. Por lo tanto, toma partido por el lugar correcto para que puedas brillar eternamente en el reino de Dios. Vamos a ver ahora a los efesios en su tiempo. En Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2, se nos presenta cómo comienza Pablo la epístola a los Efesios. Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí Pablo se presenta como el apóstol de Jesucristo. Él fue escogido apóstol por el mismo Cristo en persona. Cuando Pablo iba rumbo a Damasco, ahí se le presentó a Jesús y lo llamó para que fuera su apóstol. Muy diferente a cuando los discípulos se reunieron para escoger a Matías y ocupar el lugar de Judas. Me hace pensar que el plan de Dios era sustituir a Judas finalmente con Pablo, pero esto es un criterio personal que yo tengo. Usted puede pensar de otra manera si quiere. Somos libres de tomar un pensamiento por una parte o por otra. Pero yo creo esencialmente que la vista de Cristo estaba puesta en Pablo, por eso es que lo escogió y lo nombró apóstol. Él llegó a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No llegamos a ser apóstoles, no llegamos a ser pastores, no llegamos a ser predicadores simplemente porque queremos o nos parece que debemos serlo o porque nosotros mismos nos instituimos como tal. No, tenemos que tener un llamado sagrado, el llamado que proviene de Dios y por la voluntad de Dios. Cuando recibimos ese llamado de Dios, tenemos el compromiso con Dios y la responsabilidad de contestar ese llamado, adelantándonos para cumplir finalmente con el plan que Dios tiene para nuestra vida.
La segunda parte de ese versículo nos presenta una hermosa doxología. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz son dos palabras que van unidas. Una es efecto de la otra. Cuando tenemos la gracia de Cristo, cuando nuestros pecados son perdonados, la consecuencia es la paz en el corazón. Amístate hoy con Él, dice en el libro de Job, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. El amistarnos con Dios significa que todos nuestros pecados son borrados mediante el perdón que procede de Dios y podemos tener paz en el corazón. Si tú no tienes paz, es porque algo está faltando en tu relación con Dios. Cuando tenemos paz, la paz que procede de Dios, como Cristo dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy, no importa que hayan problemas, no importa que hayan conflictos, no importa que hayan problemas de salud, inclusive tú vas a estar siempre en paz, porque la paz no tiene que ver con asuntos externos o foráneos. No, la paz es una condición espiritual que tú disfrutas cuando Jesús está en ti y cuando todos tus pecados están saldados y estás en paz con Dios y también con los hombres. Ahora veamos este otro pasaje que trata acerca de cómo Pablo finaliza la epístola. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Tíquico fue el emisario de Pablo tanto para la epístola a los colosenses como también para la epístola a los efesios. Siempre fue un compañero fiel de Pablo. Y aquí termina con otra doxología. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Paz y gracia unidas nuevamente en esta doxología final. Dos doxologías hermosas que presenta el apóstol Pablo al principio y al final de su epístola. Ahora bien, Pablo tenía una gran preocupación. Él estaba preso en Roma, él estaba con cadenas, y al escribir esta epístola, él estaba pensando en sus lectores, estaba pensando en el efecto que podía causar en aquellos que escucharan sus palabras. Por lo tanto, él estaba preocupado de que esta gente sufriera por la situación que le estaba atravesando. Y les dice de esta forma: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Para nosotros los que creemos en Cristo Jesús, no se nos es dado solamente creer en Cristo. Ya eso de por sí es un gran privilegio, pero más aún padecer por causa de Cristo. El más alto honor que se nos puede conferir a cada uno de nosotros es padecer por causa de Cristo Jesús. Pablo tuvo por alto honor padecer por Cristo, sufrir cadenas, sufrir apedreamientos, pasar hambre, naufragios, toda esa lista de cosas por las cuales padeció el apóstol y aún inclusive morir por Cristo. Por eso Pablo pudo decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y para todos aquellos que realmente amamos al Señor y queremos estar con Cristo, debiera ser un alto honor padecer por causa del nombre de Cristo también. Así que, querido amigo, querido hermano, si tienes que enfrentar alguna prueba porque amas a Jesús, si quieres que enfrentar la cárcel, si tienes que enfrentar despido del trabajo o cualquier otra situación porque tú quieres ser fiel al Señor, ten eso por un alto honor, porque Dios premia a aquellos que están dispuestos a sufrir por Él. En otra parte, también vamos a encontrar de la lección que Efesios es una carta colmada de Cristo. Como te dije, el centro de la predicación del apóstol Pablo era Cristo Jesús. ¿Cómo anuncia Pablo ese tema en su carta? Versículos 9 y 10 del capítulo 1 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Subrayo algunas palabras. Primera palabra subrayada, la palabra misterio. El misterio de la salvación, tal como Pablo también menciona en la segunda epístola a Timoteo, es Cristo encarnado, Dios hecho carne, es el misterio de la piedad. Ese misterio transcurrió a lo largo de los siglos. No es un misterio en el cual él no tomara parte. No, él dice que él se propuso a sí mismo
de reunir todas las cosas en Cristo, revelando el misterio a todo el mundo. Cuando Cristo vino a la tierra y vivió entre nosotros, pudimos entender entonces cuánto nos amaba Dios. El misterio de Dios fue revelado en Cristo en la cruz del Calvario. Cuando pudimos entender que ese amor tiene una dimensión tan grande que es capaz de entregar a su propio Hijo por nuestra salvación. Pero no quedó ahí la cosa. También el plan de Dios es que a través de la obra de ese misterio, toda la creación sea unida. La creación que Pablo dice que ahora está gimiendo con dolores de parto, será finalmente reunida en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea que este plan maravilloso que Dios hizo con su Hijo va a culminar cuando finalmente Cristo ponga todas las cosas a los pies de Dios y toda la creación sea unida en una sola pulsación. Será eliminado el pecado, será eliminado el instigador del pecado, Satanás, la bestia, el falso profeta serán destruidos en el lago de fuego y reinará la paz, la armonía, la felicidad por toda la eternidad en un mundo donde no habrá pecado, ni habrá más mancha, ni habrá más muerte, ni habrá más dolor, ni más miseria, porque Dios habrá echado fuera todas esas cosas. Pero ese plan que Dios creó no fue unilateral, no, estaba la Trinidad en pleno y está la Trinidad en pleno trabajando para su cumplimiento. Quiere decir que cuando Cristo murió en la cruz, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El Padre sufrió en la carne de su Hijo su sacrificio en la cruz del Calvario. El Padre también sintió esa misma intensidad que sintió Jesús cuando por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio. Por eso cuando veamos a Cristo, entendamos que tanto Él como su Padre y el Espíritu Santo han sentido al unísono esa intensa pasión de salvar al hombre y están haciendo todo lo que a su cargo pueda hacer, todo lo que le corresponde, todo lo que puedan hacer para salvarnos a ti y a mí. Si tú te pierdes, sencillamente es porque tú has decidido perder. Pero ellos están haciendo todo lo que sea necesario a fin de que seamos salvos mediante Cristo y su salvación lograda en la cruz del Calvario. Este mismo pasaje lo vemos en la Nueva Versión Internacional vertido de esta forma. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es reunir en él todas las cosas, tanto las de los cielos como también las que hay en la tierra. Será una gran maravilla cuando lleguemos al cielo y podamos encontrarnos también con nuestros hermanos, amigos, familiares queridos que nos han sido separados por la muerte. Pero también será una gran maravilla conocer a los habitantes de otros mundos que ahora no podemos llegar. Fíjense cómo está la ciencia, cómo está la NASA tratando de arribar esos mundos, de descubrir si hay habitantes en otros planetas sin conseguirlo, gastando millones de dólares en esto y no han podido lograr. Y no lo van a lograr, sencillamente porque en esos mundos no ha habido pecado y no puede entrar nada pecaminoso allí. Pero cuando ya se ha destruido el pecado y se ha destruido Satanás y demás, todos los redimidos podremos viajar a esos mundos, podemos entrevistarnos con todas esas personas que no conocemos ahora y compartir con ellos las experiencias que hemos tenido acá. Será algo maravilloso. Y ese misterio va a ser mucho más claro para la mente de esos seres santos que nunca cayeron en pecado y que ahora miran con asombro lo que está ocurriendo en nuestro planeta actualmente. Finalmente, en Efesios capítulo 2, versículo 14, el apóstol presenta también que la iglesia ha sido tomada por Dios para que ese misterio sea descubierto, sea revelado al mundo. Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Para lograr esto, Cristo ha hecho de todos una sola cosa. No importa de qué nación sea, no importa de qué extracción social tú seas, no importa de qué cultura, todos en Cristo podemos ser de un redil y de un rebaño para que el plan de Dios, de que el misterio sea develado en todo el mundo, se cumpla. Por otro lado, también Dios utiliza a la iglesia para cumplir ese propósito. Dice que el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles
que están en los lugares celestiales. Para poder conseguir esto, Dios capacita a su iglesia, la dota con todos los dones especiales que son necesarios para cumplir con el plan de Dios. Y vemos cómo finalmente, en esta última parte de la lección, Pablo presenta a la iglesia en 4 formas diferentes. Son 4 metáforas maravillosas que nos dan a entender cómo contempla Dios a su iglesia. La primera de ellas es la iglesia como un cuerpo. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Como cuerpo, la iglesia debe entender que Cristo es la cabeza. No es el pastor, no es el presidente de asociación, no es ninguno de los líderes de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y todos debemos ser conducidos por la única cabeza que es Cristo. De esta forma habrá unidad en el cuerpo. Los miembros somos diferentes, así como los miembros del cuerpo son distintos, pero todos son necesarios. Así ocurre también con la iglesia. Pero si somos dirigidos por la única cabeza que hay, que es Cristo Jesús, todo marchará uniformemente. La segunda metáfora, la iglesia como un edificio. En Cristo, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él para que allá habite Dios en el Espíritu. Como edificio, Cristo es el fundamento. No hay otro fundamento que el que ha sido propuesto, el cual es Cristo Jesús. Pero sobre Cristo vamos edificando de uno y otro lugar. Todos somos ladrillos en ese edificio que va siendo edificado hasta un edificio perfecto en Cristo Jesús. La tercera metáfora, Cristo nos presenta como la esposa. La iglesia es la esposa del Señor, del Cordero. Hay un llamado que hace allí el apóstol en Efesios 5, 25 al 27. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Como esposa se revela la iglesia en esa relación profunda, esa relación íntima que el Señor quiere tener con ella. La ama tanto que estuvo dispuesto aún a morir por su iglesia. De manera que Cristo no solamente como esposo nos anima, nos sustenta, nos protege, nos cuida, nos alimenta, no. Además de esto, mostró cuán profundo es su amor en el sacrificio. Evidentemente no hay una forma manifestada más clara, más visible de lo que significa un amor profundo, que uno pueda dar la vida por sus amigos. Cristo lo dio por su iglesia. Agradezcamos a Dios por el inmenso amor que ha tenido por nosotros, que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo para salvarnos. Y finalmente, la cuarta metáfora es la iglesia como un ejército. Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Como ejército tenemos una batalla que librar, pero para esa batalla, que no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, el Señor nos ha dado una armadura, de la cual vamos a estudiar más tarde. Y con esa armadura podemos enfrentar todos los ataques de Satanás y salir librados de los dardos de fuego del maligno. Así que si como iglesia somos un cuerpo, somos un edificio, somos la esposa y somos un ejército, podremos cumplir finalmente con el plan de Dios de revelar a Cristo a todo el mundo. Quiero concluir hoy con esta declaración del Espíritu de Profecía. Tiempos tempestuosos se agolpan delante de nosotros. La tierra está corrompida y su corrupción aumentará. Pero ustedes pueden tener perfecta confianza en Cristo. A pesar de la violencia, el crimen y el robo, hay un Dios que es el Rey del universo. Somos sus hijos. No estamos sujetos a un destino caprichoso. Tenemos, sí, tienen ustedes, al leer las palabras de aliento pronunciadas por Cristo, la sagrada promesa que renovará las fuentes de la esperanza. Pueden regocijarse en un Salvador viviente. Es nuestro Señor que ha resucitado. Sus promesas son para todos los que quieran recibirlo. Las lecciones divinas de la palabra de Dios nos demuestran que el hombre en su totalidad debe ser tratado respetuosamente.
Las facultades de la mente, las fuertes pasiones, no deben ser aplastadas como enemigos, sino sometidas al dominio de Cristo, enjaezadas para su servicio. Revestidos de toda la armadura, debemos combatir por la verdad y la justicia. Todas nuestras facultades deben ser consagradas a los fines más puros. Y yo digo a esto, amén. Así que, hermanos queridos, hemos llegado a la conclusión. Estamos entrando ya en las horas sagradas del sábado, por lo cual te deseo un feliz sábado. Y pido a Dios que nos ayude a avanzar adelante. Como iglesia, que estemos unidos, que estemos con un solo propósito, que es presentar a Cristo en cada lugar, en cada rincón, a cada persona. El Espíritu Santo nos es concedido para llevar a cabo nuestra misión. Que Dios te bendiga y que a lo largo de este trimestre, Efesios sea para ti también una forma de acercarte más al Señor y entender mucho mejor ese plan maravilloso que Dios tiene para tu vida. Es mi deseo y oración. Nos vemos pues en la próxima.